que todo aquel que se queje con justicia encuentre un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario. José María Morelos y Pavón, siervo de la Nación. Respetables integrantes del presidium, distinguidos asistentes a este acto. Ante todo, quiero reiterar una felicitación que se ha hecho al Tribunal Electoral del Estado de Baja California Sur por su 20º aniversario. Y con este motivo también manifestar mi sincero agradecimiento por tomarme en cuenta para sumarme a esta conmemoración. Esto no solamente tiene que ver con estos 20 años, sino que quienes hemos sido desde hace muchísimos años partidarios de la democracia, esto nos tiene que llenar de profunda satisfacción. Hay incluso algunos hechos históricos a los que haré breve referencia que a mí me hacen muy gratificante el participar en este evento. Cuando ocupaba la presidencia de la República, el licenciado José López Portillo, Jesús Reyes Heroles, en materia política, y se llevó a cabo lo que a través de la historia es, desde mi punto de vista y humilde opinión, el primer paso importante de avance democrático. A un colaborador cercano del maestro Reyes Heroles me comentaba que él estuvo presente cuando los invitó a oír lo que iba a ser una importante iniciativa que surgía en la Secretaría de Gobernación. Y él, que era un hombre que era muy dado a pronunciar frases aparentemente sencillas pero de gran profundidad conceptual, les dijo: debemos tener en cuenta que cuando el poder no se reparte, se parte. Veía cómo había distintas fuerzas dentro de un mundo plural que aspiraban a participar en el gobierno y sin embargo las condiciones jurídico-políticas de aquella época lo impedían. Hace un momento se hacía referencia a la judicialización de la política. Yo creo que ahí hay una idea muy profunda. Por mucho tiempo, no obstante que ya constitucionalmente se señalaba que México era una nación democrática, sin embargo estábamos muy distantes de tener esa forma de gobierno. La política era de los políticos. El derecho no estaba en la política. Cuando había elecciones, y esto sobre todo tomando en cuenta la presencia de muchos jóvenes que a lo mejor hoy todavía cuestionan si estamos ya en una genuina democracia, les resultará raro, pero cuando alguien cuestionaba alguna elección, esto se resolvía por los cuerpos políticos. El colegio electoral lo integraban aquellos diputados que habían sido ya reconocidos en su triunfo, y ellos, políticos de partidos políticos, tenían que decidir aquellos cuestionamientos que hacían otros políticos de otros partidos políticos. Yo he dicho que afortunadamente hay un extraordinario avance cuando, en lugar de que el derecho se someta a la política se somete al derecho. Y esto es lo que ocurre normalmente en la justicia electoral, y por ello pues tenemos que reconocer que ese avance partió precisamente de aquel sexenio del presidente López Portillo. Naturalmente que esto no está tan lejano a mi persona, porque un poco siguiendo el estilo de la época, se trató de legitimar socialmente lo que se iba a hacer.
y se organizaron unas consultas populares en la propia Secretaría de Gobernación, y siguiendo con el estilo de la época, encontrándome yo en el Tribunal Fiscal de la Federación, recibí una llamada telefónica de quien fue mi maestro de Teoría del Estado, don Jesús Reyes Heroles. Sorprendido por esa llamada del secretario de Gobernación, acudí rápidamente a tomar la llamada, y entonces me saludó y me dijo: vaya paradoja, quiero invitarlo a que usted asista a la consulta como ciudadano libre. Y yo, para seguir la paradoja, le dije: esto significa que yo puedo decir lo que verdaderamente piense. Obvio, la respuesta era obligada, el sí fue lo que correspondió a mi interrogante. Y entonces preparé yo una ponencia en la que tuve el atrevimiento, y en esto me asesoró esa persona como un amigo del magistrado Silva, don Efraín González Morfín, que en el comentario que me hizo reflexionar en esa importancia del control jurídico a la vida política. Y en mi ponencia se sostuvo que las grandes controversias políticas con motivo de elecciones federales debían dar lugar a un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que en ese momento escandalizó a muchísimos, empezando por todos mis compañeros magistrados y también por los ministros de la Suprema Corte. Pues ¿cuál sería la sorpresa de que en la reforma que se introdujo se contempló ese recurso de revocación muy limitado, pero en última instancia un medio de defensa ante el más alto tribunal de la República cuando se consideraba que había habido alguna irregularidad en cuanto al reconocimiento del triunfo de algunos de los contendientes políticos? ¿Y quién me iba a decir que cuando por primera vez se aplicó esa reforma, yo ya era ministro de la Suprema Corte de Justicia? Pero oh, qué terrible desilusión, qué terrible fracaso, porque una cosa son las leyes y otra son las realidades sociopolíticas que se van produciendo. Se hicieron valer alrededor de 10, 15 recursos de revocación. Lo primero que me llamó la atención fue que todos se repartieron entre unos cuantos ministros y todos se proyectaron considerando infundados los recursos. No obstante, y ahí están varios votos particulares que hice, que había tan serias irregularidades como, por ejemplo, el que estaba inhabilitado algún candidato para haberlo sido, y sin embargo esto se consideró infundado. Pero los antecedentes son importantes. La Suprema Corte, un poco en frase poética, quería volar con limpio plumaje y no mancharse ante el lodo de la política. Y el presidente de la Corte de aquellos momentos logró, hablamos de la reforma de López Portillo a través de la Secretaría de Gobernación con don Jesús Reyes Heroles, logró que se revocara esa reforma. Y eso quedó, como digo, simplemente como un hecho histórico de un momento en que pudo haberse ya acelerado el paso a la verdadera democracia en el sistema mexicano. Se revocaron esas normas y se tuvieron que esperar otros tiempos para que se produjera el gran avance en relación con el cual se están celebrando estos 20 años
de justicia electoral en el Estado. Y se les ha ocurrido, como ya lo anticiparon, que yo pudiera hablar de la ética judicial, pero debo confesarles que cuando uno llega a un salón en el que incluso hay personas de pie, en que uno aprecia claramente que es un público heterogéneo, con personas del sexo masculino y del sexo femenino, que hay una gran variedad de edades, como alguien lo dijo, con un predominio de jóvenes y dentro de los jóvenes, de jóvenes estudiantes, y entonces uno tiene que interrogarse: ¿podrá interesar a todas y todos los asistentes el tema de la ética judicial? Y yo no dudo que en este momento muchas y muchos de los presentes piensan que van a oír hablar de un tema filosófico lejano y sobre todo más lejano de lo que es el propio compromiso de cada quien. Y eso naturalmente es muy propicio para que no sigan mis palabras y piensen en otra cosa. Y yo debo decirles que lo primero que aspiro es a que no estemos hablando solo para filósofos, sino que estemos hablando, y esto es lo que me parece muy importante, a ciudadanos mexicanos que deben estar interesados no solamente por lo que es la justicia electoral, que es lo que nos convoca, sino en general por toda la impartición de justicia y la prevalencia de la justicia en la comunidad mexicana, y que de eso nadie se puede excusar. Los jóvenes que a lo mejor están en este momento diciendo: pues aquí les van a leer la cartilla a los magistrados del tribunal, aquí les van a recordar las virtudes a los jueces y magistrados que nos honran con su presencia. Pues deben cambiar, porque es cierto que a ellos probablemente los hagan reflexionar, pero también quiero hacerlos reflexionar a ustedes que forman parte de la comunidad mexicana. En aquella ponencia que presenté en la Secretaría de Gobernación, hice referencia a las palabras pronunciadas por el presidente de la República cuando anunció la gran reforma política. Y él dijo: debe haber más y mejor democracia. Y yo, partiendo de ello, expresé: no debe perderse de vista que más y mejor democracia no se debe circunscribir a las jornadas electorales, porque esto podrá mejorar los mecanismos que den legitimidad a los triunfos electorales, pero eso no es crecer democráticamente. La democracia se tiene que vivir día a día. Hay una distinción importante que se llega a hacer entre el pueblo y la masa. ¿Qué es la masa? Pues una reunión plural, colectiva, de personas que no viven y se desarrollan por vida propia, sino que se dejan manipular, que fácilmente son instrumentos de otros. Eso es la masa. A la masa se le conduce a veces a cometer incluso conductas delictivas y nadie se siente responsable, porque en última instancia, en un linchamiento, nadie fue el único que produjo la muerte de una persona, pero la persona murió. Y todos tienen la tranquilidad de haber dicho: pues si yo nada más le di una cuchilladita. Y ese es el gran peligro de la masa, que hábilmente manejada puede ser con resultados, y la historia nos da ejemplos al respecto de los resultados verdaderamente fatales. Eso no es democracia. La democracia debe descansar en el pueblo, y el pueblo se mueve por la vida propia, por la vida responsable de cada una de las personas que lo están formando. Y entonces el pueblo es muy resistente a cualquier manipulación, porque cada persona piensa por sí misma, es consciente de su libertad, es consciente de su inteligencia y trata de prepararse políticamente, trata de analizar cuáles son los partidos políticos,
trata de cuestionarse si debe intervenir en partidos políticos, trata, en fin, de descubrir cuál es el compromiso que debe cumplir con su comunidad. Y claro, eso da un compromiso, porque no se puede tener, cuando se actúa con este sentido que hace al pueblo, de poder simplemente estar criticando a los gobernantes con la tranquilidad de conciencia de que uno no los eligió o los eligió sin haber pensado mucho en ello. No, el compromiso del pueblo y el compromiso de quienes verdaderamente integran el pueblo radica en que están actuando conscientemente para apoyar o para rechazar a alguien. Y eso es lo que creo que está en el fondo de esta interrogante de lo que es la ética judicial. Yo quisiera pues invitarlos a que cada persona escuche su propia conferencia. ¿Cómo es esto posible? Pues con el esfuerzo de que cada quien se vaya situando de acuerdo con su propia individualidad y de acuerdo con sus propias condiciones, lo que es imposible que yo lo haga. Pero mis palabras las pueden ir traduciendo precisamente en aplicación concreta a su propia situación. Los estudiantes tendrán que ver cuál es la responsabilidad del estudiante y cuál es la preocupación que debe tener el estudiante en torno a la ética judicial. El magistrado, la magistrada, el juez, la jueza, en fin, quienes están impartiendo justicia, quienes trabajan en un órgano jurisdiccional, tendrán que interrogarse en su propia situación. No perdamos de vista que en la dignidad del ser humano hay dos aspectos fundamentales. Uno en el que todos coincidimos, nuestra naturaleza de ser inteligentes, libres, tener afectividad, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos identifica en nuestra naturaleza humana. Pero hay algo que también es propio de la naturaleza humana y que precisamente fortalece la dignidad del ser humano, y que es la individualidad. No hay dos seres humanos iguales. Cada ser humano, teniendo esas notas esenciales en las que coincide con todos, sin embargo las tiene en su propia persona. Y además en algo en lo que no solamente recibimos, por ejemplo, la dotación genética que nos hace de tener determinadas características, sino una individualidad en la que nosotros mismos, con nuestra libertad y nuestra inteligencia, vamos forjando lo que somos a través de la vida. A eso responde esa frase de el hombre es el arquitecto de su propio destino, el hombre es el escultor de su propia imagen, porque él, ante los retos de la vida, ante los compromisos de la vida, tiene que ser el que vaya creciendo, desarrollándose en su calidad humana, en convertirse en ese ser que va a dar vida al pueblo que exige la democracia. Y esto tiene que ver mucho precisamente con la ética judicial. La ética, como ustedes supondrán, tiene un determinado contenido. A veces los filósofos se entretienen mucho en descifrar qué diferencias hay entre la moral y la ética. No vamos a perder el tiempo en ello. Los que sean aficionados a la filosofía, busquen algún libro y ahí encontrarán una serie de situaciones que yo reconozco no han estado a mi alcance. Yo trato de leer a los filósofos, de algunos capto algo y busco ponerlo a mi nivel, y entonces me resulta comprensible. Pues con ese proceso tenemos que decir algo sobre qué es la ética. Y la ética está muy vinculada a cada persona, porque cada persona es la que va a reflejar, y aquí de pronto van a descubrir ustedes algo que a lo mejor nunca han oído hablar de ética, y sin embargo en su vida está presente la ética. Porque la ética, desde este ángulo, es un estilo de vida que se tiene con base en determinada manera de pensar y que tiende a reflejarse en una conducta ejemplar y de excelencia que normalmente coincide con los valores predominantes en una sociedad determinada. Y esto tiene que ver incluso con la naturaleza misma del ser humano, en lo que los filósofos llaman las interes. No
será cierto que cada una y cada uno de los presentes, desde que tienen uso de razón, como que han sentido siempre el llamado a hacer el bien y a evitar el mal. Cuando una persona empieza a actuar negativamente, aún se le señala con problemas psiquiátricos. ¿Cómo es posible que esta persona sea tan perversa? Porque todos los seres humanos como que tenemos esa inclinación a hacer el bien y a hacer el mal. Y luego vamos a tratar de ir descubriendo qué es el bien y qué es el mal. Y entonces aparecerán pues algunos principios que también resultan normalmente aceptados por todos. No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Esto lleva: no mates, no robes, no mientas. Alguien podría en este momento levantar la mano y decir: yo considero que todos debiéramos mentir en nuestra sociedad y eso nos llevaría a la felicidad. Pues todos le chiflaríamos de reprobación, porque cuando alguien miente, viene una cadena de problemas que se van suscitando a partir de una mentira que va produciendo una cadena de mentiras, y esto es dañoso en una sociedad. Y ese es uno de los grandes problemas de la ética. Hace el bien y evita el mal, pero ¿qué es el bien? Y entonces tendremos que seguir con estas reflexiones, pero llegaremos a ese estilo de vida. Cuando una madre de familia le dice al hijo: esto no está bien que lo hagas, le va a empezar a inculcar lo que es bueno y lo que es malo. Y lo mismo sucederá cuando llega a la escuela, y sin que nunca tenga una clase de filosofía sobre la ética, él va a responder a ese estilo de vida al que he hecho referencia. Esto naturalmente se sistematiza y después se establecen reglas sociales relacionadas con el bien y con el mal, y ya vendrá todo el crecimiento en el campo científico-filosófico en torno a este problema. Cuando esto lo referimos a los jueces, entonces surge la ética judicial. Y aquí es donde a lo mejor algunos ya estarán diciendo: eso sí, ya nada más les toca a los jueces. Bueno, pues no lo crean así, porque los jueces finalmente tienen que tener un comportamiento que esté regido para bien de la sociedad. Y entonces el que uno tenga conciencia de que hay ciertas reglas, hay ciertas exigencias para los jueces electorales entre otros, de cómo deben actuar, uno se siente como el actor principal, porque eso existe gracias a que debe haber una respuesta a favor de la sociedad con ese tipo de comportamiento. Y entonces en la ética judicial se dirá que es un conjunto de exigencias racionales que se dirigen a la interioridad de jueces, juezas y colaboradores de ellos, para que se conviertan en jueces ejemplares, en jueces de excelencia, y de ese modo logren la confianza de la sociedad. El sentido de la ética judicial radica sobre todo en responder al compromiso que se tiene con la sociedad. Y todos vamos a estar en algún momento en presencia de un conflicto de intereses que dé lugar a una decisión justa, el dar a cada quien lo suyo. No quiero desconocer que los seres humanos tenemos una gran capacidad de prevenir y de evitar conflictos antes de acudir a un órgano judicial, porque es una aptitud humana. Yo narro normalmente una experiencia personal. Hace algunos años llegaba a la casa de ustedes y mi esposa, como normalmente ocurre en los matrimonios, me dijo: ve a la tintorería por los trajes. Y yo, como normalmente también sucede en todos los matrimonios, pues hice un cuestionamiento.
¿me das la nota? Alguna deformación tiene el que es licenciado en Derecho. Pero también, como ocurre normalmente con las mujeres, me dijo, no hay nota, tú pide los trajes de esta casa. Y yo, pues me dirigí a la tintorería, confieso con la esperanza de que cuando yo dijera los trajes de tal casa, me dijeran, ¿trae usted la nota? Pues ya la sonrisa, sobre todo de las mujeres, está revelando lo que sucedió. Sucedió tal y como me lo había dicho mi esposa. ¿De qué casa? Di la dirección, me entregaron los trajes, regresé, también lo confieso, no de inmediato fui con mi esposa y dije, aquí están los trajes, los dejé de algún modo olvidados por ahí en una cama, sabiendo que cuando los viera mi esposa me diría, ¿qué decías que no te iban a entregar los trajes? Y esto es un ejemplo de lo que vivimos constantemente, que damos un valor a la buena fe, tenemos confianza. Cuando hubo un congreso de filosofía allá por el año de 1960 en el Palacio de Bellas Artes, asistí a una conferencia que tenía como título La Fe. Y yo pensé que iba a ser una conferencia de tipo religioso. Pues resulta que el 99% de la conferencia era demostración de que la sociedad puede desarrollarse gracias a la fe que tenemos unos seres humanos con otros. Y el conferencista, muy sencillo en su expresión, nos daba ejemplos que en ese momento estábamos viviendo y que yo puedo mencionar en este momento. ¿Quiénes de los que estamos en esta sala pedimos antes de entrar a ella todos los cálculos de ingeniería que se hicieron para que estemos aquí tan tranquilos como si esto no se pueda desplomar nunca? ¿Quiénes pedimos que nos dieran las reglas conforme a las cuales se hicieron las sillas? Cuando subimos a un elevador, ¿cuándo pedimos la certificación de que ese elevador está en perfecto estado y no nos va a pasar nada? Y suben ustedes vivencias que tenemos todos los días, y cómo a veces cuando vamos con un plomero, con un sastre y con cualquier artesano, no le pedimos ni siquiera una nota, le entregamos un traje para que lo arregle y el sastre queda con el traje y nosotros regresamos el día que nos dijo y nos regresa nuestro traje, y eso sirve para que ya nunca más ni siquiera pensemos en que le vamos a pedir algún recibo de que entregamos el traje. ¿Por qué? Porque priva la buena fe. Si no tuviéramos esa buena fe, no habría suficiente gente para que fueran jueces para resolver todos los conflictos que se producen. Pero sí hay casos en que surgen los conflictos. Desde cuando dos niñas están jugando en la calle el juego del avión y de pronto alguna le dice, pisaste, y queda quieta porque ella piensa que no le pisó, y viene a un sujeto que las está viendo jugar y entonces, a ver señor, venga a ver, y un poco están ahí nombrando al juez, y ya el señor llega y pues se anima. Y fíjense cómo ahí está la necesidad de la confianza de la sociedad en los jueces. ¿Qué sucedería si en ese momento las dos niñas le dijeran, bueno, pero no le vamos a confiar lo que nos diga? Pues el señor diga, pues no les dijo nada y se iría. Debe contar con la confianza de que van a aceptar su punto de vista y que no van a decir, pues este algo le dio la otra porque dijo que sí estaba yo pisando. Y entonces en ese ejemplo ustedes advertirán que se pueden presentar conflictos y que cuando hay un conflicto se debe buscar a alguien que no decida y que de algún modo tenga la imparcialidad. En el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación se señalan ciertos principios y ciertas virtudes, y debo decirles que los órganos jurisdiccionales de Iberoamérica tienen diferentes cuerpos legales que rigen estas exigencias racionales que integran la ética judicial. Existe un Código Iberoamericano de Ética Judicial
existe un Código Nacional de Ética Judicial, existe un Código de Ética Judicial del Poder Judicial de la Federación, existen veintitantos códigos de ética de distintos tribunales de justicia, del fuero común, de tribunales de lo contencioso administrativo, etcétera, etcétera. Así es que por reglas, por exigencias, no podemos decir que no exista en el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, aplicable desde luego al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se señalan 5 principios que normalmente están en todas las legislaciones: independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y excelencia. Y se señalan 17 virtudes judiciales: compromiso social, decoro, fortaleza, honestidad, humanismo, humildad, justicia, laboriosidad, lealtad, orden, patriotismo, perseverancia, prudencia, respeto, responsabilidad, sencillez y sobriedad. 17 virtudes. No digo que no sea un poquito difícil aprendérselo, pero eso es lo menos difícil. Lo difícil es vivirlo, porque cada uno de esos principios y cada una de esas virtudes implica una exigencia racional que debe llevar a esa conducta de excelencia. Y entonces cada una de esas virtudes, cada uno de esos principios estará señalando cómo diariamente quienes están participando en la impartición de justicia deben actuar, y que esto no se reduce a que dicten una buena sentencia, sino que tiene que ver con su comportamiento en relación con los compañeros, en relación con los justiciables, en relación con los abogados. Piensen, por ejemplo, en el humanismo. Bueno, yo cómo trato a mis compañeros, yo estoy siendo germen de enfrentamiento y de división en relación con mis compañeros, estoy intrigando, estoy calumniando a alguna compañera que me cae mal. Pues ¿dónde está mi humanismo? Y estaré respetando también la justicia, porque es cierto, la sentencia debe ser justa. Ahí viene el tema de la imparcialidad que mencioné. La imparcialidad es algo típico y esencial de un juez parcial. ¿Cómo va a poder ser? No, tiene que estar imparcial, sin inclinación a alguna de las partes, examinar el problema, ver la aplicación del derecho y finalmente dictar la sentencia que se estime correcta. ¿Por qué? Por las convicciones que se tienen y que se reflejan en lo que es la fundamentación y motivación de la sentencia. Y esto es lo que se debe ir realizando, pero también esto tiene que ver con los que llegan a buscar que se imparta justicia. Si a una persona se le trata con la punta del pie, y vean que en esto normalmente vamos a generalizar, no va a salir la persona y va a decir: la señorita que estaba en tal escritorio de tal juzgado me trató mal. No va a decir: en los juzgados nos tratan muy mal. Para que además se advierta cómo institucionalmente el comportamiento de alguien va a ser reflejo de lo institucional, y entonces cada persona tiene que decir: si yo busco conformar mi conducta a esas exigencias y a esos principios, estaré dando la imagen de la impartición de justicia que requiere nuestra Constitución. Porque debo advertirles, esto tiene un sustento jurídico. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hay un artículo en el que se hace referencia a la carrera judicial, y en ese artículo aparecen los principios que mencioné de independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y excelencia. Y cuando se hace el Código de Ética con facultades del Pleno de la Suprema Corte, del Pleno del Tribunal Electoral, del Consejo de la Judicatura Federal, ahí se parte de la cualidad de excelencia. Esa excelencia está en esas 17 virtudes que se señalan en el Código de Ética mencionado, y en forma similar en los códigos que han ido apareciendo y que van teniendo sus modalidades. Sobre esto podríamos mucho abundar, pero cuando habló el magistrado Silva
dijo: no quiero cansarlos más. Y yo dije: ¿qué tendré que decir yo? Y por ello voy a abreviar lo que pensaba compartir con ustedes. Primero, decir algo sobre cuáles serían las características de un juez de excelencia. Y segundo, el decir algo sobre la necesidad de la ética judicial. Don Juan Díaz Romero, brillantísimo ministro de la Suprema Corte, también en retiro, fue mi antecesor en el instituto como director, es desde muchos años antes de haber sido licenciado en Derecho, maestro normalista, y por lo mismo explica con una gran claridad. Y dice: al juez de excelencia lo podemos representar con dos columnas que tienen un sólido cimiento y con algo en la parte superior. Una columna es la preparación jurídica, la otra columna es las virtudes éticas. En la parte inferior está la vocación, en la parte superior están los grandes principios éticos que ya he mencionado. Y de todo esto surge algo muy propio de quien imparte justicia, que es el criterio jurídico. Digamos algo de cada uno de estos elementos. Primero, y vuelvo a insistir a los jóvenes estudiantes que me honran con su presencia, ¿esto en qué tiene que ver con ustedes? Pues primero, que si los que están en la carrera de Derecho, lógicamente tienen que plantearse: yo voy a tener que ver con la impartición de justicia, a lo mejor entro a trabajar en un juzgado, a un tribunal, a lo mejor yo voy a litigar y voy a ir a donde haya impartición de justicia, a lo mejor voy a ser maestro universitario y en mis clases voy a poder fortalecer la idea de la confianza en la justicia, puedo decir cuando se imparte buena justicia, etcétera, etcétera, y eso tiene que ver con la ética judicial, así es que no son extraños a él. Entonces, ahí aparecerá primero la vocación. Cuando dan cursos de orientación vocacional, todo lo hacen matemáticamente. Tú debes analizar esto, analizar esto otro. La vida enseña otra cosa. Normalmente uno tiene que recapacitar si está haciendo lo que corresponde a su vocación. ¿Por qué? Pues porque normalmente a determinada edad uno tiene necesidad de obtener algunos recursos y algunos ingresos, y si en ese momento se pone muy exigente a decir: yo tengo esta vocación y me inclino a eso, se les cierran notablemente las oportunidades para poder trabajar. Y yo creo que quienes están en este salón, que tienen o algún día tuvieron un primer trabajo, y si siguen en él, habrán advertido que esto es prueba de que sí tenían vocación. Porque cuando uno no tiene vocación para el trabajo, lo deja. Aunque es cierto aquello de que es ideal que uno haga aquello que le gusta, y si hace uno aquello que no le gusta, que se esfuerce para que le guste, para que pueda seguir adelante, y a lo mejor descubre que ahí está su vocación